Al evaluar el artículo presentado por Newell y Edelman y contestando las preguntas o contestando una pregunta concreta sobre qué deja este artículo, tomé el mapa mental desarrollado sobre la parte teórica y comencé a hacerme una serie de preguntas. Por supuesto, todas son abiertas, totalmente debatibles, pero que fueron las que identifiqué o las que me fui haciendo a medida que iba barriendo todo el cuadro. A partir, por ejemplo, de la experiencia de acumulación del conocimiento, me preguntaría, por ejemplo, la acumulación. Yo podría decir que la acumulación de conocimiento puede ser un problema solamente de un proceso automático de tecnología de información. Y con eso la experiencia de acumulación quedaría saldada en cualquier tipo de empresa. Lo mismo cuando me pregunto, hubo en la investigación algunas personas que comentaron o cuando las analizaron en los estudios de caso que decían que la codificación era una perdera del tiempo, que era una perdera de tiempo. Yo también me pregunto que hay muchas personas que no les gusta entregar su conocimiento precisamente porque simplemente es el factor diferenciador con el cual son contratadas o no, de manera que el mismo hecho y va a tener que ver mucho con el factor confianza de la misma empresa, el hecho de pedirle o no un conocimiento y que lo deje de alguna manera documentado. En una tercera pregunta que me hago sobre la codificación práctica, por ejemplo, una práctica común en la codificación de conocimientos son las actas de reuniones o los entregables de un proyecto. Normalmente se volvieron en documentos clásicos de cualquier proyecto, pero que al verlo a partir de este punto de vista de este estudio, podríamos ahora pensar que no necesariamente un acta de reunión puede permitirme generar una codificación que genera conocimiento. En cuarto punto, podría también decir respecto a la intervención entre codificación y experiencia, o hacerme la pregunta sobre cómo eh, acumular más codificar se me ha vuelto en una práctica mal llamada gestión del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy encontrando muchas empresas que me dicen que tienen gestión del conocimiento, me responden automáticamente que sí disponen de gestión del conocimiento por el solo hecho de tener en su módulo de sistema de información el módulo de gestión del conocimiento, el cual simplemente es un repositorio de manuales, procedimientos o actas. Y por supuesto en el artículo lo mencionan, pero no necesariamente es la única forma de gestionar conocimientos. Se ha vuelto en un cliché que pues, dadas las circunstancias, puede llegar a desvirtuar lo que es la profundidad de lo que es la misma gestión de conocimiento. En un quinto punto relacionado sobre la articulación, me pregunto si, claro, esta articulación, lo veíamos aquí, estaba escrito, decía que eran individuos en un proceso deliberado y que el individuo está en un grupo. Entonces, hay una base relacional muy fuerte para generar ese proceso deliberado y que en un momento dado pueda que no se pueda disponer. En un sexto punto, eh, yo puedo tener una experiencia individual de acumulación, pero la pregunta que me hago es, ¿dónde queda la calidad del conocimiento que se ha articulado, codificado y que se ha acumulado? ¿Ya? Porque yo puedo tener permanentemente en este ciclo o un ciclo continuo, pero ¿dónde queda esa calidad de conocimiento que se requiere precisamente para generar conocimiento que vaya a ser, valga la redundancia, una capacidad dinámica? Sobre la perspectiva, también me pregunto eh, hasta dónde una perspectiva o tenemos la capacidad en los grupos de proyectos de generar perspectivas para la generación de conocimiento sostenible. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, los grupos van y vienen y lo vamos a decir más adelante, los proyectos también. Hasta dónde el conocimiento se puede volver sostenible en la medida en que, independiente que hayan seguido adelante o no estén las personas o los proyectos se hayan entregado, va a haber un conocimiento que va a permanecer al interior de la organización y va a generar precisamente ese sello distintivo de la misma. Todo conocimiento tácito va, va a ser o va a estar declarado o dependiente de una alta habilidad personal sobre el conocimiento tácito que disponga, el manejo que le dé. De manera que la articulación, codificación y acumulación
va a depender en gran medida de qué tan hábil, como decimos aquí, yo puedo ser muy hábil para resolver problemas, pero qué tan hábil yo soy para darle manejo al conocimiento tácito en un momento dado. Sobre la función del conocimiento, el conocimiento como una función adicional. Lo tengo que el aprendizaje, aquí lo tenemos, que el aprendizaje está basado en el conocimiento. Y aquí tenemos una función adicional a la función misma del conocimiento, que es la función aprendizaje. Y de la función aprendizaje que va a depender en gran medida de precisamente esa capacidad de proyecto. Lo segundo es la transferencia basada en proyectos, la transferencia de conocimiento. Comienzo a preguntarme cosas como, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad para la transferibilidad que yo tengo? Ya he hablado, no, ya en la transferencia no es qué es lo que estoy transfiriendo, sino la transferencia es la capacidad para hacer la generación de transferibilidad, o esa capacidad de yo poder pasar de un lado al otro ese conocimiento. ¿Cómo protejo yo el conocimiento que estoy transfiriendo? Conocimientos a veces de proyectos que indudablemente son el core del negocio y que no los puedo transferir. ¿Cómo genero intertransferibilidad o intertransferencia en la organización? ¿Cómo genero intratransferencia con las mismas personas que se encuentran de los proyectos o proyectos que están en paralelo? ¿Y cómo hago transferencia? ¿Qué quiero decir con esto? Es esa transferencia que va mucho más allá, no solamente de la organización, los equipos, en fin, sino del entorno, hasta la misma competencia, para poder generar un proyecto. Cada proyecto, también decíamos, que tiene propio su propio ritmo, por supuesto tiene su propio proceso de articulación, codificación y acumulación individual, y la pregunta también que me hago es cómo se podría organizar este punto. Más adelante también me hago la pregunta, si una persona llega a un grupo, entonces ¿cómo hago para que la misma persona seleccione de su interno, aporte conocimiento grupal que se vaya volviendo más competitivo y que realmente comienzo a preguntarme, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Será que para yo poder generar esta transferibilidad y todo este proceso de articulación, tanto individual como grupal, entonces tengo que tener un director de transferencia de conocimiento? Porque él por sí mismo no va a caminar. También en ese mismo sentido de análisis de la transferencia, también me digo que es algo muy complejo, donde no es tan sencillo simplemente como decir que yo puedo navegar a través de proyectos o puedo tener una persona que vaya andando entre proyectos o personas que lo acompañen, porque es que también va a depender de la permanencia de estas personas en los diferentes proyectos, en los mismos grupos, o simplemente el éxito o fracaso a nivel individual como una persona que pertenece a un grupo. Pueda que tenga muy buenos conocimientos, pero a nivel relacional no pudo estar, de manera que este punto se va tornando todavía más complejo. En un tiempo lineal paralelo es muy diferente. En un tiempo lineal es muy diferente a un tiempo paralelo asincrónico de los proyectos, para yo poder decir en qué punto yo voy a tener personas con conocimientos que me van a poder generar esa transferencia, o si yo voy a poder generar esa intra o intertransferencia. Va a depender mucho de quiénes estarán presentes durante el desarrollo de ese proyecto. Sobre la experiencia de acumulación me pregunto quién hace esas guías de aprendizaje de proyectos. Sobre la hipótesis de la experiencia de acumulación basada en proyectos o grupos, quién consolida esas experiencias individuales. Desde la articulación de conocimiento a través de grupos, es quien codifica esas reuniones para crear conocimiento, más allá de lo que hablábamos allá arriba de hacer unas actas. También la otra pregunta tiene que ver en la articulación sobre la guía de equipos. Se deben crear guías sobre la articulación de conocimiento a través de proyectos, igual como crear guías
para esos proyectos, para articular conocimiento. Sobre la codificación del conocimiento, obviamente aparece de nuevo el principio de la sistematización, pero en este caso sería la sistematización de las mejores prácticas individuales y en este caso sería la sistematización de las mejores prácticas del proyecto o de los proyectos. También podría hacerme otro aprendizaje dentro del si el éxito va a ser el éxito de un proyecto que va a generar mejor conocimiento, va a ser grupal o va a ser a través de proyectos. Me pregunto cómo se crea o como gran reto la articulación, codificación y acumulación desde grupo, o igual podríamos hacerlo la articulación, codificaciones y acumulación por cada uno de los proyectos. Sobre las capacidades dinámicas, la pregunta que me puedo hacer es si realmente los proyectos generan una capacidad para competir, la capacidad dinámica para aprender de los proyectos o aprender a través o intraproyectos. La transferencia de proyectos del conocimiento transferido realmente genera una capacidad dinámica. ¿Quién rastrea esa acumulación, codificación y articulación de manera dinámica en unos proyectos que van y vienen con gente que va y viene? Que esa es la siguiente pregunta. Gente que va y viene y cualquier sentido, con qué sentido de pertenencia yo voy a poder decir si tengo esa capacidad. Y las dos últimas preguntas que me hago es si la capacidad dinámica en esa acción, como es una acción colectiva, cómo se involucra aquí la cultura organizacional y cómo hoy encontramos códigos para administrar proyectos. Ya los tenemos, sobre todo en aquellas personas que manejan sistemas de información, hay hasta estandarización y certificación de metodologías de manejo de proyectos. ¿Cómo se refuerzan o hay similitudes entre la gestión del conocimiento y la gestión de este tipo de proyectos que se certifican? Estas son algunas de las inquietudes que se generan a partir del artículo analizado.